Viera es el asesor de la Coordinadora de Derechos Humanos, un organismo que él ha presidido anteriormente. Vamos a conversar con el doctor respecto a su apreciación sobre el mensaje, sobre todo respecto a esta propuesta del referéndum. Doctor Miguel Hugo, muy buenas tardes. Le saluda Alfredo Mariño. Señor Mariño, muy buenas tardes a usted y a toda su gran audiencia. Bueno, el mensaje ha causado bastante expectativa, el mensaje del presidente ha causado bastante expectativa y uno de los puntos que más ha resaltado es lógicamente sobre la propuesta del referéndum. ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Bueno, yo creo que el presidente de la República ha tenido que dar un mensaje importante porque en primer lugar la población peruana está bastante preocupada, indignada con la situación del sistema de administración de justicia, por lo tanto ha presentado un conjunto de iniciativas para la reforma del sistema de justicia. En segundo lugar, creo que esta reforma del sistema de justicia no podría ser de otra manera si es que no tiene una reforma política. Lamentablemente todo este tipo de reformas pasan por una modificación de la Constitución y eso recae en el Parlamento. El artículo 206 de la Constitución señala la posibilidad que tiene el Congreso de hacer una reforma, de convocar a referéndum. Y de allí nos parece con bastante criterio y calidad que el presidente ha planteado esta situación en función de la posibilidad que todos sabemos que la mayoría que tiene el fujimorismo en el Congreso, y no hay ninguna forma que digamos el fujimorismo se haya interesado en modificar, digamos, todo el sistema de justicia, sino más bien ha estado dando largas. Y en esa medida nosotros consideramos que es positivo que haya la posibilidad de Congreso, es positivo que la población se pueda expresar claramente sobre la conveniencia o no de las propuestas planteadas y finalmente creemos que el referéndum, de acuerdo al artículo 206, es una facultad que tiene el presidente de la República para convocarlo. Pero la viabilidad de esta medida va a requerir de un tratamiento oportuno en el Congreso. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Porque la idea era de que podría llevarse a cabo este referéndum paralelo a las elecciones para evitarle así un costo adicional al Estado. Como dice el doctor Samuel Abad y el doctor Alan Wagner esta mañana, aquí hay una receta que es la voluntad política. Si hay voluntad política del Congreso de llevar esto adelante en octubre, los plazos se van a cumplir de la manera adecuada. Si no, definitivamente lo que harán es poner trabas a una decisión, porque lo que ocurre digamos, de acuerdo al artículo 32, lo que puede ocurrir es que el Congreso reciba la propuesta del Ejecutivo, la mande a una comisión, a otra comisión, y así no tengamos posibilidad de reforma constitucional pronta. Pero si esto es expeditivo, si se trata de la manera como se tratan las iniciativas que vienen desde el Ejecutivo, lo que podemos ver es que esto se puede resolver, digamos, en un mes, o sea, todo el mes de agosto, y obviamente en septiembre ya se podría enviar este texto a consulta efectivamente en octubre. Bueno, lo que va a pasar que en el Congreso, la oposición total, sobre todo el tema que ellos no quieren tocar porque ya se han manifestado al respecto, es sobre la reelección, ¿no? Eso es lo que no van a querer. De repente van a aceptar tocar los otros aspectos, más no sobre la reelección de congresistas. Efectivamente, ese es un tópico que de alguna manera la mayoría congresal no quisiera tocar, y supongo que algunos otros miembros del Parlamento, pero precisamente ahí está, digamos, la voluntad que tiene que plantear la ciudadanía, los medios de comunicación, para que en su conjunto las propuestas que vienen del Ejecutivo sean planteadas y llevadas a referéndum, porque precisamente ese es el espacio y el escenario donde la población va a hablar. Y creo que
la democracia no significa expresarnos cada 5 años, sino que nos podamos expresar en los momentos cruciales para la democracia y para nuestro país. Ahora, si es que el Congreso se comporta de una forma reacia, terca, como suele suceder, y queriendo imponer la fortaleza que tienen en el número, ¿y qué es lo que podría hacer? ¿El presidente podría solicitar un voto de confianza como para que esto pueda hacer un paso hacia una presión mayor? Bueno, el Ejecutivo tiene diversas maneras de impulsar temas. Lo que nosotros esperamos es que estos impases no se produzcan. Y obviamente, yo le doy un ejemplo. El día 19 de julio hubo una gran movilización que ocasionó que el día 20 el Congreso aceptara la propuesta del Ejecutivo de censurar a todo el Consejo Nacional de la Magistratura. Anteriormente el señor Galarreta había dicho que el día viernes, donde se discutió esto, lo único que se iba a ver eran las propuestas, el día lunes la Comisión de Justicia, en fin, o sea, todo eso era una postergación interminable. Pero gracias a la movilización ciudadana, a los medios de comunicación, esta situación ocurrió que el día viernes lo único que se hizo fue más bien suspender a todo el Consejo Nacional de Magistratura por 9 meses y obviamente todos los temas técnicos legales para el día lunes, pero eso fue fundamentalmente por la movilización y el impulso desde el Ejecutivo que logró que esto se avanzara. Si no, hasta ahorita los miembros del Consejo Nacional de Magistratura seguirían actuando. Por eso es muy importante que en esta situación no solo tengamos una mirada técnico-jurídica, sino fundamentalmente la participación ciudadana. Muchas veces se han dicho que estas medidas necesitan legitimidad y eso es lo que creemos claro e importante. Bueno, en el escenario supuesto que ojalá pasase, que se someta a referéndum en la reelección en octubre y que lógicamente, y eso ya lo saben también los que están en el Congreso, que la mayoría, si no podremos hablar, bueno, de un total, pero más del 90% de peruanos dirían que no a la reelección. Eso significaría que automáticamente el Congreso tendría que cerrarse, o tendría que, no, cerrarse no, sino que ponerse a preparar qué es lo que van a hacer. No, lo que ocurriría es que se modifica la Constitución en el sentido de que al igual que ahora los presidentes regionales, al igual que ahora los alcaldes, ya no podría ser reelecto. Es decir, el 2021 estaríamos votando por un Congreso completamente distinto al que tenemos ahora. Ya los congresistas, como por ejemplo Luz Salgado, ha mencionado de que no es recomendable, también un analista nuestro que nos ha mencionado que también comparte un poco esa idea, de que no es recomendable una renovación total, que deberían quedar algunos experimentados para que le pongan el sobrepeso al Parlamento. ¿Usted cree que eso es también así es positivo? En realidad, yo creo que hay dos temas. Un primer tema es la situación actual del Congreso, que como todos sabemos tiene una popularidad del 8%, ¿no es cierto? Es decir, la gente está completamente molesta y indignada con este Congreso. Y en segundo lugar, está lo que conviene. Yo creo que el escenario del referéndum puede, por ejemplo, modificar la Constitución para que ésta produzca modificaciones como por no reelección en determinadas situaciones. Podría ser, por ejemplo, renovación por tercios, o sea, personas que ya no pueden de ninguna manera volver a postular, si, por ejemplo, o 2 periodos no más, en fin. Yo creo que el escenario se presta precisamente para discutir algo que no se ha estado discutiendo y que es la reforma política, ¿no? Porque no solo hay el tema del Congreso, sino también otros espacios que podrían, digamos, aprovecharse para resolverse. Algunos han dicho que por ejemplo, llamado referéndum, en los referéndums normalmente hay preguntas, ¿no? Y estas preguntas se tienen que votar sí o no.
Y también lo que quiero observar es que el primer referéndum que se hizo con la nueva constitución precisamente fue el del FONAVI, ¿no? Uh-huh. Entonces todavía no tenemos, digamos, no tenemos, digamos, experiencia, y lo que tendríamos es que cada vez más utilizar esta fórmula del referéndum, que es darle permanentemente la palabra a los que ciudadanos y ciudadanas que todo el día trabajamos y construimos nuestro país. Pero ahora, en cuanto al Parlamento, o sea, el Congreso, hay dos figuras que se estarían sometiendo prácticamente en el referéndum, en la reelección, y lo otro es de la bicameralidad, o sea que una situación que completa la otra. No necesariamente, ¿no? O sea, es decir, la bicameralidad es una fórmula que es utilizada en muchos países, que les da muy buenos resultados. Aquí en el Perú mejor dicho, se retiró de la Constitución del 93 precisamente por una campaña muy dura que hubo contra contra el Congreso, ¿no? Y esa fue la razón de que se retara el Senado. Había que reducirlo, hacerlo más chico, etcétera. Ahora los especialistas señalan que ¿cómo se llama? El Congreso debería estar mejor representado, de que deberían haber por lo menos 200 diputados y 40 senadores, pero eso es una fórmula que efectivamente la propuesta del presidente permite discutir. Yo creo que podría ocurrir, por decirlo, que se apruebe la bicameralidad y se apruebe también la no reelección de congresistas, o podría ocurrir que no se apruebe ninguna de las dos, o podría que una se apruebe y la otra no. Es decir, en un referéndum hay precisamente distintas posibilidades de opinión mayoritaria de la población. Entonces yo creo que eso es lo que nos toca estos días, ¿no? Poner al debate las propuestas, poner al debate lo más conveniente para la democracia y, como digo, a beneficio de nuestro país, porque aquí todos nosotros estamos buscando el beneficio del país y más bien contrarrestar esas voces que lo que están pensando es más bien en su economía, en soluciones personales y no en la existencia de la justicia para todos los peruanos y peruanas. Lo que estábamos viendo era, por ejemplo, en Fuerza Popular, los que acuñaron ya en una oportunidad esta famosa frase de la interpretación auténtica, que tal vez quisieran darle lo mismo si en el escenario posible de que se apruebe tanto la bicameralidad como la no reelección, que ellos postulen y que digan, bueno, nosotros fuimos elegidos no como congresistas, así que como diputados ya no es una reelección, o que como senadores ya no es una reelección. Bueno, eso efectivamente dependerá de la ley electoral que se formule, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando se formulen, pues, nuevamente la reforma constitucional, ahí se dirá quiénes pueden participar. Pero ellos mismos son los que van a trabajar esa ley. No necesariamente, porque, claro, finalmente las leyes se aprueban en el Congreso, uh-huh. pero también existe la posibilidad de no elegirlos, ¿no? O sea... No, pero estamos refiriéndonos, porque ¿cuántos les falta todavía un par de años? No, por ejemplo, yo le digo, ahí, digamos, por ejemplo, vamos a citar una situación en lo que está ocurriendo, por ejemplo, con estos alcaldes que efectivamente no son reelegidos en su mismo distrito, pero postulan a otros, uh-huh. Ponen a sus hijos. Esa es una forma de sacarle la vuelta a la ley, ¿no es cierto? Claro, porque podrían decir de que esa ley de no reelección se aplicaría para los próximos elegidos y no a ellos porque ya están en ejercicio. Claro, pero ahí sí no es posible porque la convocatoria de elecciones es la que determina, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ahora se está aplicando la ley esta de no reelección, porque esto se convocó en enero de este año, y ya estaba rigiendo la ley. Y entonces depende de los tiempos en que se haga la convocatoria. Exacto, que se haga la convocatoria.
Bien. Y están vigentes en este momento. Sí. Porque, pero ahora usted me trae a colación también un caso muy particular en el sentido de la interpretación esta de que la norma no permite la reelección de un alcalde que sea en la misma jurisdicción de un distrito a su provincia, pero que sí podría ser de un distrito a otro de otra provincia. Sí, sí. Y en ese caso, por ejemplo, yo... Y así podrían ser acá, por ejemplo, un congresista de Ayacucho, pues bueno, ya no postularía por Ayacucho y lo haría así como hizo, por ejemplo, Donaire, que postuló ya por Lima, entonces ya no hay reelección porque está yendo por otra jurisdicción. Por eso digo, eso lo tiene que decir bastante claro la ley. Y acá en este caso nos estamos refiriendo a personas, no a circunscripciones territoriales, ¿no? En lo que dice la ley, digamos, de no reelección de las municipalidades, dice que una persona no puede ser reelecta como alcalde del mismo distrito. En este caso, lo que tendría que decir la ley es que el congresista ya no puede ser reelegido, y punto. En forma determinante. Así es. Bueno, la situación está entonces para analizar, profundizar y sobre todo que haya una discusión bastante amplia, ¿no cree? Definitivamente, y eso es el aporte fundamental que tienen que dar los medios de comunicación, porque los que mejor enterados debemos estar todos los ciudadanos, porque una de las cosas que yo quería decirle es que, por ejemplo, nosotros no deberíamos votar por aquellos alcaldes que conocemos que han robado, que están cuestionados, etcétera, y que ahora no postulan por el distrito en el que hicieron todas esas tropelías, sino que en otros. Entonces, deberíamos los electores sancionarlos con no elegirlos, ¿no? Y ese creo que es una tarea nuestra de estar informando a la población de por qué, por ejemplo, en el caso de Lima, hay un alcalde que ha estado como 5 periodos en Chosica y ahora se ha pasado al distrito adyacente que es Chaclacayo. Sí, pues. ¿No? Y entonces esta persona no debe ser reelecta. ¿Por qué? Porque precisamente Chosica sufre todo un conjunto de males, precisamente porque este alcalde ha entregado a la población terrenos en zonas donde pasaban los huaicos, etcétera, y se han construido sus casas, ahora están casas destruidas. Entonces, toda esa situación que sabemos, los habitantes de Chaclacayo pues no deben votar por él y no deben votar por un conjunto de personas que efectivamente cometen este tipo de tropelías permanentemente. ¿No? Eso es el que la población debe saber que tiene el poder. Lo mismo está sucediendo, creo que el hijo del alcalde de Lima está postulando, ¿no? El hijo del alcalde de Lima ya que quiere ser generacional, ya tipo Fujimori. Así es. ¿En qué país vivimos? Es un país completamente distinto, pero lo vamos a cambiar. Ajá. Creo que las organizaciones, instituciones y la prensa independiente tiene ese deber y ese camino. Muy bien. Bueno, doctor Miguel Hugo Viera, le agradecemos su participación, nos ha dado bastantes luces, estaremos en permanente comunicación para ir ampliando sobre este tema, ¿le parece? Cómo no, con mucho gusto y a sus órdenes, como siempre. Muy bien. Oportunidad. Gracias, muy buenas tardes, un abrazo.